Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Padre, porque en todo momento, Señor, tú has sido bueno, Señor. Te damos gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado, Señor, y en este día te pedimos que tu perfecta paz esté en cada uno de nosotros, Señor, y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, Señor. Te pedimos que tu voz esté presente en esta noche, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Para mí también es una sorpresa estar aquí, créame. Y nunca podemos huir de la voluntad de Dios. No se puede huir de la voluntad de Dios. Y lo que el Señor quiere que hable el día de hoy es acerca de la fe. Me impresionó mucho mirar que en el tiempo de ministración, Checo empezó a hablar acerca de la fe. Se dio cuenta al final. Y Checo no sabía que yo iba a predicar ni que iba a hablar de la fe. Dios siempre se encarga de, cuando nosotros tenemos algo que hacer, Él se encarga de confirmar que tenemos que cumplir su voluntad. Y Él quiere que el día de hoy usted aprenda acerca de la fe. ¿Que aprendamos acerca de qué? Y podemos pensar que ya sabemos lo de la fe, o que todos tenemos fe. Porque sí, creemos en Dios, venimos a la iglesia, y es porque nos acercamos a Dios, ¿verdad? ¿O quién de aquí de plano no cree en Dios? Todos estamos aquí porque tenemos o creemos en Dios, ¿de acuerdo? Vamos a ir al libro de los Hebreos, capítulo 11. Desde el versículo 1. Es pues la fe la que, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Todos sabemos este versículo, ¿verdad? La fe es aquello que no podemos ver, pero que tenemos que creer aunque no miramos. 2. Porque por ella alcanzaron ¿qué? Buen testimonio los antiguos. Entonces la fe no es solamente para que vengamos a una iglesia, o no es solamente para que nos pregunten, ¿y tú crees en Dios? Sí, sí creo en Dios, y que ahí se quede nuestra fe. Y este es un tiempo donde la fe ahí se está quedando. Sí, creo en Dios y hasta ahí. Pero aquí este versículo nos dice que la fe es ¿para qué? Para alcanzar buen testimonio. Dice alcanzar, quiere decir que el buen testimonio es una estatura que nosotros tenemos que alcanzar. ¿Y cómo lo vamos a alcanzar? ¿Por medio de qué? De la fe. Entonces, un pueblo sin fe no puede crecer aunque quiera. Un pueblo sin fe no puede crecer aunque quiera crecer. ¿Necesitamos qué para crecer? La fe. Versículo 3. Por la fe, otra cosa que hace la fe, ¿qué es? Nos hace entender. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. 4. Por la fe Abel ofreció a Dios ¿qué? Más excelente sacrificio que. Entonces, otra cosa que podemos alcanzar por medio de la fe, ¿cuál es? Excelencia. Por la fe Abel ofreció ¿qué? Más excelente sacrificio que Caín. Por lo cual, ¿qué hizo? Vamos a leer el texto. Por lo cual, por ella alcanzaron buen testimonio, ¿quiénes? Los antiguos. Y aquí dice, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Quiero detenerme un poco en este texto para hablar acerca de lo que habla según Abel. ¿Qué dice de Abel? Que por la fe que hizo, ofreció a Dios más excelente sacrificio. ¿A usted le gusta ofrecer sacrificio a Dios? ¿Sí o no?
¿Y le ha ofrecido a Dios algún día algún sacrificio? Vamos a ir a Génesis capítulo 4, desde el versículo 1. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz ¿a quién? A Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín, ¿qué hizo? Vamos a leerlo. 1, 2, 3. Caín, ¿qué hizo? Presentó una ofrenda a Jehová. Siguiente. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado ¿a quién? A Abel y a su ofrenda. 5. Pero no miró con agrado ¿a quién? A Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Imagínese usted preparar todo un sacrificio para Dios, toda una ofrenda para Dios y llegar y que Dios no se agrade ni en tu ofrenda ni en ti. ¿Por qué fue agradable la ofrenda de Abel y la de Caín no? ¿Por qué Dios no pudo agradarse en Caín? ¿Por qué Dios no pudo agradarse en la ofrenda que Caín estaba presentando? ¿Sabe por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Caín presentó una ofrenda delante de Dios, pero no tenía fe. Entonces, podemos ofrecer, podemos entregar una ofrenda para Dios y sin fe. Entonces la fe no es decir creo. Entonces la fe no es venir a una iglesia. ¿Por qué? Porque Caín preparó una ofrenda para Dios y Dios no se agradó porque le faltaba fe. Vamos a Hebreos capítulo 11, en el texto 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, Enoc, ¿tenía fe, sí o no? Sí tenía fe. Vamos a ver el 6. Pero sin fe, ¿qué pasa? Es imposible agradar a Dios. No importa lo que hagamos y no importa qué tan bueno sea lo que hagamos, si no tenemos fe, es imposible que agrademos a Dios. Y dice la siguiente parte, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Entonces, podemos nosotros estarnos acercando a Dios sin creer que hay un Dios. Por eso dice, es necesario que si te acercas también creas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos acercando a Dios, pero sin creer realmente que hay un Dios. Por eso Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón, ¿cómo está? Lejos de mí. Porque realmente el pueblo alababa y adoraba a Dios, pero no creía que había un Dios. Su corazón estaba lejos de Él. ¿Y cómo podemos ser la iglesia? ¿Cómo podemos ser el cuerpo? ¿Cómo podemos ser aquellos que vamos a hacer la obra de Dios si no tenemos fe? La verdad, ¿de qué sirve alguien sin fe? Si todo lo que Dios quiere hacer es por medio de la fe. Siguiente. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero ¿de qué? De la justicia que viene por la fe. ¿Qué hubiera pasado si Noé no hubiese creído que Dios iba a destruir la tierra? No hubiera hecho el arca. Y si no hubiera hecho el arca, no se hubieran salvado los animales.
y no se hubiera salvado él y su familia. Entonces nosotros no existiéramos. Todo lo que hubiese pasado si Noé no hubiese tenido fe. Necesitamos una cosa. ¿Cuál es esa cosa? La fe. 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Dios le habló un día a Abraham y le dijo, sal de tu pueblo. Y él no sabía a dónde iba y obedeció. ¿Por qué? Porque tuvo fe. ¿Y qué está pasando con nosotros? A veces la voz de Dios nos habla y no vamos. Y al tiempo decimos, Dios me quería ahí, mira, si era cierto que tenía que hacer esta cosa, si era cierto que tenía que decirle esto a tal persona. ¿Le ha pasado alguna vez? ¿Qué le faltó? Fe. Entonces, ¿cómo somos el pueblo de Dios si no tenemos fe? Cuando el Dios al que adoramos nos habla. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Siguiente. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. 10. Porque esperaba que la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Qué hace la fe? Que te desprendas de todo lo que hay en este mundo. ¿Por qué? Porque esperaba la ciudad que está en esta tierra, que está allá. Entonces, ¿qué hace la fe? Que realmente dejemos todo lo que hay en esta tierra y que pongamos nuestros ojos en la eternidad. Pero muchas veces esta tierra todavía nos jala, ¿verdad? O ya no le jala la tierra de repente. ¿Por qué es? ¿Por falta de qué? De fe. ¿Por qué todavía estamos preocupándonos por las cosas de esta tierra? Por falta de fe. Porque cuando los mismos discípulos se preocuparon por qué iban a comer y por qué iban a vestir, ¿cuál fue la respuesta? Miren a quiénes. Miren a las aves, miren a los lirios. Así yo los voy a sustentar. Y nosotros nos hace falta algo y empezamos a llorar, a gritar y a querer huir hasta de la iglesia. Un día estaba Jesús caminando sobre el mar y uno de sus discípulos, ¿qué le dijo? Que él quería ir, ¿verdad? Y que quería también caminar sobre el mar. ¿Y qué le dijo Jesús? Ven. ¿Y el discípulo qué empezó a suceder? Caminó sobre el mar. Pero de repente quitó la vista de Jesús y empezó a mirar lo que estaba pasando y se empezó a hundir. ¿Y qué le dijo Jesús? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces la duda en ese discípulo entró cuando quitó los ojos de Jesús. El día que nosotros quitamos los ojos de Jesús, perdemos nuestra fe. ¿Qué dice Hebreos 12:1? 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos ¿con qué? Con paciencia la carrera que tenemos por delante. 2. ¿Cómo dice el 2? Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador ¿de qué? ¿Dónde tiene que estar nuestra mirada? Si realmente nosotros queremos ir por el camino, como dice el versículo 1, si realmente queremos correr con paciencia la carrera, ¿dónde tenemos que fijar nuestros ojos? En Jesús, porque el día que ponemos nuestros ojos en otra cosa que no es Jesús, perdemos nuestra fe. Y entonces, ¿podemos agradar a Dios? No se puede.
Seguimos en el capítulo 11, por favor. Once. Dice, por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió ¿qué? Fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Qué hizo la fe? Hizo que un cuerpo que científicamente, que médicamente no podía tener hijos, la fe que hizo le dio fuerza al cuerpo y el cuerpo se tuvo que someter a la voluntad de Dios. Y tuvo que reaccionar y tuvo que tener hijos. Entonces, nosotros a veces estamos atados en un cuerpo enfermo porque nos falta fe. Ella creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Alguna vez a usted Dios le ha hecho una promesa? ¿Y alguna vez usted se ha desanimado en cuanto a esa promesa? Es decir, ¿ha pensado que ya no va a llegar? ¿Qué le falta? Fe. Ella creyó que era fiel, que iba a cumplir quien lo había prometido. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo la fe en Sara? Le dio fuerza para concebir. La fe te da fuerza en medio de la debilidad. 12. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. ¿Por qué? Porque tuvo fe. Ese que ya estaba casi muerto. Entonces, todo aquel que dice, Dios ya no va a hacer nada conmigo, es que yo ya estoy muy anciano, muy anciana, y ya no puedo hacer. ¿Qué le falta? Fe. Porque el día que tengamos fe, esa fe va a obligar a nuestro cuerpo a sujetarse a la voluntad del que lo creó. ¿Seguimos? Conforme a la fe, ¿qué pasó? Murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Recibieron todo aquí en esta tierra? No recibieron nada. Y perdieron la fe. ¿Por qué no perdieron la fe si no recibieron nada? Porque tenían la mirada ¿dónde? Puesta en Jesús. Entonces, si nosotros en algún punto de nuestra vida, porque no miramos el cumplimiento de algo o porque no recibimos algo y perdimos la fe, quiere decir que nuestros ojos se quitaron de Jesús. 14. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. En algún momento se les presentó a ellos dos opciones. O eligen toda la riqueza en esta tierra, o eligen todo en los cielos. Todo lo que hay debajo del sol, ¿qué es? Todo se acaba, todo es vanidad. Podemos tener riquezas, pero si nos atropella un carro y nos mata, ¿de qué nos sirvió la riqueza? ¿Nos salva? Todo en esta tierra se va a acabar, es temporal, pero hay una cosa que no es temporal, ¿y qué es? Todo lo que es eterno, la eternidad, es algo que jamás va a dejar de ser. El amor es eterno porque es de Dios. Dios es eterno porque está en los cielos. Y esas cosas son las que no van a dejar de ser. Pero nosotros podemos elegir si queremos recibir en esta tierra o si queremos recibir en los cielos. ¿Qué hace que tomemos la decisión correcta? La fe. 16. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial.
Fíjese la siguiente parte. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Entonces Dios se avergüenza de llamarse Dios de algunos. ¿De quiénes? De los que estamos en la iglesia sin fe. De los que sí nos acercamos a Él con nuestros labios, pero a la hora de tener fe, nos hacemos para atrás y nos faltó fe. ¿Qué pasa con Dios? ¿Cómo es nuestro Dios? Es un Dios vivo, ¿sí o no? Es un Dios que sana a los enfermos, es un Dios que nos va a preparar una morada eterna. Y nosotros no lo estamos manifestando en esta tierra. ¿Por qué? Porque nos falta fe. No se trata solamente de que sea de los labios, se trata que primero el clamor sea del corazón y que entonces salga por nuestros labios, pero que sea congruente lo que hay en nuestro corazón y lo que sale por nuestros labios. Porque entonces aquellos que lo alababan por sus labios y el corazón estaba lejos del Señor, eran hipócritas, porque no había congruencia. ¿Y cómo estamos caminando nosotros como iglesia? Como personas, como hijos de Dios, ¿realmente estamos teniendo la fe o no? ¿O nos está faltando fe? Un día Jesús le preguntó a un hombre, ¿crees? Y le dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Era esto. Él sabía que había un Dios, creía en un Dios, pero también en él había cierto grado de incredulidad. Ahora, ¿qué es lo que quiere Dios? Que nos hagamos a un lado y digamos, no, es que yo no tengo fe, o que le digamos, Señor, me di cuenta que no tengo fe, aumenta la fe. Dame de tu fe, aumenta tu fe en mi vida. 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció ¿a quién? A Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. 18. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Viene un día Dios con Abraham y le dice, en tu hijo Isaac voy a llamarte descendencia. Y luego pasa el tiempo y le dice, sacrifica a tu hijo Isaac, a quien amas. A la mente del hombre, ¿qué congruencia hay? Ninguna, porque como Dios estaba pidiendo que sacrificara a aquel por el cual iba a darle descendencia. Y aún así, tuvo duda Abraham. Fíjese lo que Abraham entendió. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham no dudó a ninguna de las dos cosas que Dios le había hablado. Tuvo fe. Entendió que tenía que obrar en fe y obedecer a Dios. Entendió que tenía que obedecer a Dios y que Dios iba a ser fiel en cumplir sus promesas. Ahora vamos al versículo 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron ¿qué? El decreto del rey. 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, ¿qué pasó? Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Qué hizo la fe en Moisés? Le preparó para algún día cumplir con su llamado. ¿Qué hizo la fe? El día que tenía que escoger entre las riquezas de esta tierra o la morada eterna o el reino, ¿qué escogió? Soy hijo de Dios, no soy hijo de la hija de Faraón. 25. Escogiendo antes ser maltratado ¿con quién? Con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. El deleite del pecado, ¿cómo es? Temporal.
segundos, minutos, es temporal. Hay un tiempo, pero si nosotros escogemos la buena parte, si escogemos realmente algún día habitar con el Señor, sí vamos a padecer, pero algún día vamos a descansar en Él. U otra cosa, podemos escoger los tesoros y va a ser un deleite temporal. Y cuando los que escogieron padecer en esta tierra estén en el reposo de Dios, ahora les va a tocar a los que escogieron gozar en la tierra y van a sufrir en la eternidad. 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenían puesta la mirada ¿dónde? En el galardón. ¿Y quién es el galardón? Jesús. Entendió que los vituperios de Cristo, que todo lo que sufrió Jesús tenía mayor valor que ¿qué? Que los tesoros de los egipcios. Pero ¿qué es lo que hace que uno entienda eso? La fe. ¿Cuál fe? Que aunque aquí estemos atribulados y aún vayamos hasta la muerte, Él nos va a rescatar. No aquí, sino allá. Pero todo esto lo hace la fe. Muchas veces realmente queremos estar un día delante de Dios. Realmente queremos estar en el reino de Dios. Queremos ser salvos, pero cuando empiezan a venir las aflicciones, desertamos y decimos no. O cuando viene el pecado, caemos en el pecado. Mire, todo eso es por falta de fe. Siguiente. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Mire, el propósito de que esté leyendo todos estos versículos es porque quiero que se dé cuenta que la fe se manifiesta en nuestras vidas. Por eso toman un capítulo de la Biblia para explicar la fe. ¿Y qué ponen? Testimonios. ¿Por qué? Porque la fe se tiene que manifestar en nuestras vidas. No es decir, yo tengo fe. Se trata de que otros digan, ahí hay fe. Se trata de que el mismo Jesús venga, mire nuestro corazón y diga, verdaderamente que hay un hijo de Dios. Verdaderamente es un israelita. Me maravillo en su fe. Pero ¿qué pasaría si viene Jesús y se para a mirar nuestro corazón? ¿Qué encontraría? Si viniera Jesús ahorita y se parara frente a nosotros a mirar nuestro corazón, ¿encontraría un verdadero israelita? ¿Encontraría un hijo de Dios? ¿Encontraría alguien lleno de fe? ¿O qué encontraría? Nos vamos a pasar al versículo 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Y quiero que toda la iglesia empiece a leer desde el siguiente versículo hasta el final del capítulo. 33. Una, dos, tres.
todo eso es ¿por qué? Por la fe. Todas esas cosas las miramos en nuestra vida. No, o sí. Entonces, eso indica que nos falta la fe. Fíjese, el versículo decía, de los cuales el mundo no era digno, pero nosotros hemos creído que el mundo es digno de que vayamos y nos entreguemos completamente a Él. Tenemos que entender que somos escogidos de Dios, que tenemos un plan de Dios, que Dios puso su voluntad, que tenemos que cumplir con algo que prometimos, que necesitamos la fe. Pero mientras sigamos pensando que somos de este mundo y que hay que aprovechar esta vida para gozar, no vamos a agradar jamás a Dios. ¿Y usted realmente quiere agradar a Dios? Necesita fe. La fe para hacer lo que acaba de leer, pero no porque usted quiera hacerlo, sino porque venga la voz de Dios y le hable y usted en toda fe, como un varón lleno de fe, vaya y haga lo que le han mandado. Pero ¿qué está pasando? Nos está faltando fe. O en algún punto perdimos nuestra fe. Nos robaron la fe. ¿Quién es el ladrón? ¿Quién es el ladrón? Satanás. Mire, vamos a leer Lucas 22, 31 y 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué puede pasar en medio del zarandeo? El zarandeo es el golpe. ¿Cómo zarandeaban el trigo? ¿Usted sabe? Tomaban el trigo y lo golpeaban y lo golpeaban y lo golpeaban hasta que se separaba lo malo de lo bueno. Entonces, en medio del zarandeo, ¿qué puede pasar? En medio de los golpes, ¿qué pueden pasar? Nuestra fe puede faltar. Nuestra fe nos la pueden robar. Y muchas veces ni siquiera nos hemos dado cuenta que estamos sentados en una iglesia, que venimos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y hasta domingo en la iglesia y estamos como personas sin fe. No nos hemos dado cuenta. Porque ¿qué quiere Satanás? Satanás no nada más quiere sacarnos de una iglesia. No creamos que porque estamos en una iglesia estamos bien. Satanás quiere que estemos sentados en esas sillas, pero sin fe. Porque ¿de qué le sirve a Dios un pueblo sin fe? De nada. En medio del zarandeo, en ese zarandeo que Satanás hizo, puede ser que ahí quedó nuestra fe. Vamos a ver 1 Corintios 10:5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. ¿Por qué Dios no se agrada? ¿Por qué Dios no se agrada? Porque no hay fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron ¿cómo? En medio del zarandeo, en medio del desierto, hay quienes están ahí postrados porque se quedaron sin fe. ¿Qué desierto hizo que a usted le robaran la fe? ¿Qué situación de su vida hizo que Satanás lo dejara sin fe? A veces pasan cosas en nuestras vidas que hacen que la fe se vaya y no nos damos cuenta. Y es tiempo de que nos levantemos como varones llenos de fe. Porque verdaderamente Dios quiere que vivamos en lo sobrenatural. Verdaderamente Dios quiere sanar a los enfermos. Verdaderamente Dios quiere que aceptemos el vituperio de Cristo. Y no lo estamos haciendo porque un desierto nos hizo que nos quedáramos allá. ¿Qué desierto hizo que perdieras tu fe? ¿En cuál zarandeo te quedaste? ¿Sabe qué necesita? Ya dejar eso atrás. Levantarse y pedir al Señor que lo ayude y que le dé fe, y Él lo va a hacer.
Porque no podemos estar predicando de un Dios vivo y manifestar con nuestras obras todo lo contrario. No podemos hablar de un Dios que hace maravillas y que vengan los incrédulos y que no miren a Dios en nosotros. En los tiempos de Moisés, ¿qué pasaba? Moisés tenía que ponerse un velo. ¿Por qué? Porque él ya estaba hecho a la imagen de Dios y no quería que el pueblo lo mirara. Eso tiene que pasar en nosotros. Que la imagen de Dios, que la fe se manifieste en nuestras vidas. De tal manera que, como dice la Escritura, vengan los incrédulos y digan, verdaderamente Dios está entre ellos. Si vemos 1 Corintios 14, en el texto 25, dice, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Ahí habla de cuando viene un incrédulo y hay una iglesia que realmente está funcionando según la fe. ¿Qué pasa con el incrédulo? Va a mirar, lo oculto de su corazón va a ser descubierto y no le va a quedar otra que decir, verdaderamente Dios está entre vosotros. Pero ¿cómo queremos que los incrédulos crean en un Dios en el que ni nosotros creemos? ¿Y sabe por qué me atrevo a decir así? Porque la fe se tiene que mirar. Se tiene que manifestar en nosotros esa fe. A la hora que Dios nos hable tenemos que ir. ¿Qué pasó cuando vino los leones? Dice que taparon la boca de los leones. Pero que viniera un león, que entrara un león ahorita por la iglesia. ¿Qué pasaría? La verdad, ¿qué pasaría? Un corredero. Por la fe sacaron fuerza en medio de la debilidad. Viene la debilidad y ¿qué pasa con nosotros? Se nos acaba la fuerza y no sabemos ni de dónde sacarla. ¿Por qué? Porque nos falta fe. Tenemos que darnos cuenta que nos está faltando fe, que quedamos en algún punto postrados en el desierto. Que el ladrón, mire, nosotros trabajando aquí y el ladrón robándonos por atrás la fe. Jesús dijo, he orado para que tu fe no falte. Sea sincero, ¿tiene usted verdadera fe? ¿Es un varón lleno de fe? Verdaderamente, según su vida en este momento, ¿es un varón lleno de fe o quedó en algún desierto postrado? Mire, yo en algún punto de mi vida quedé postrada en un desierto. Hace 3 años creo. Vino una situación de aflicción, de zarandeo a mi familia y nos avisaron un día que mataron al hermano de mi papá. Y créame, para mí fue terrible, terrible. Y no es que dudara de que Dios existía, porque yo sabía que Dios existía. Pero me robaron la fe. Porque yo no quería saber nada que tuviera que ver con servir, con ir a una iglesia. Yo sabía que había un Dios y yo decía, es que yo sé que hay Dios, pero hasta ahí. ¿Qué pasó en el desierto? El zarandeo, por no estar firme, ¿qué hizo? Vino y me tumbó y me quedé en el desierto. Y un día, por la misericordia de Dios, alguien me dijo, tienes que ya salir de esa situación. Porque yo tenía la duda y yo decía, pero es que, ¿qué caso tiene seguir sirviendo a Dios cuando me pasan estas cosas? Y yo veía a mi familia mal. Mientras queramos entender los propósitos de Dios con esta mente, nunca vamos a tener las respuestas que pedimos. No somos capaces de entender a Dios. Y hoy puedo decir, ¿era la voluntad de Dios que pasara eso? Sí, y tengo que aceptarla.
Era la voluntad de Dios. Y la Escritura dice, puede el vaso de barro decirle al alfarero, ¿por qué me hiciste así? ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Eso dice la Escritura. No nos podemos resistir a la voluntad de Dios. Por eso tenemos que reaccionar y decidir, o quiero hacer mi voluntad o quiero hacer la voluntad de Dios. Y si quiero hacer la voluntad de Dios, tengo que entender que mayor riqueza es el vituperio de Cristo. Y no es que me voy a salir del desierto y que todo va a ser color de rosa. Esa no es la fe. Porque si usted piensa eso, al siguiente desierto se va a volver a quedar ahí. Vamos a Hechos 16:5. Así que las iglesias eran confirmadas ¿en qué? En la fe, y aumentaban en número cada día. ¿Por qué aumentaban en número? Porque los incrédulos decían, verdaderamente Dios está entre ellos. Y no se trata de querer que vengan y que vengan y que vengan, no se trata de eso. Se trata de que tenemos que manifestar al Dios que predicamos para que los escogidos sean salvos. Pero ¿sabe qué necesitamos? Levantarnos de ese desierto donde nos quedamos postrados. Porque por más que hagamos, Dios no se va a agradar de nosotros. Tenemos que levantarnos como un ejército de fe, que obramos por la fe y no por la vista. Que no vamos a saber qué va a pasar mañana, pero vamos a tener una certeza, y es que Él prometió nunca dejarnos. Y que si viene el león no vamos a correr, porque vamos a saber que por la fe podemos tapar la boca del león. Hay que ser congruentes con el Dios que predicamos, al Dios que adoramos, que nuestro corazón también esté con Él. Yo le voy a pedir que cierre sus ojos y que si usted reconoce o sabe o se ha dado cuenta que quedó postrado en algún desierto, se ponga de pie. Porque es tiempo que vayamos otra vez al camino, que volvamos a poner los ojos en Jesús. Si usted quedó postrado en algún desierto, si su fe se fue, si usted hoy se dio cuenta que le falta fe, póngase de pie. Tenemos que clamar al Dios vivo. Y si clamamos al Dios vivo, Él va a responder. Y Él necesita varones llenos de fe. Que recibamos la fe por oír la palabra de Dios. Si en medio del zarandeo le faltó la fe, póngase de pie. Si usted ya dejó de creer, si usted dejó de orar por los enfermos porque sabe que no tiene la fe para que el enfermo sane, si usted ya dejó de clamar por algo con lo que usted oraba en algún momento, con toda la fe, póngase de pie. Esas son señales de que usted está postrado en un desierto, que a usted le falta fe. Y si queremos ser parte del ejército que Dios está preparando, necesitamos levantarnos como varones llenos de fe. Si usted realmente quiere elegir los vituperios de Cristo, no sea una decisión a la ligera. Si queremos realmente elegir los vituperios de Cristo, si queremos realmente tener un galardón, algún día ir al reposo de Dios, algún día ir a nuestra patria, póngase de pie. Y mire, le voy a pedir aún más, venga aquí al frente porque le voy a invitar a los pastores a que me ayuden a orar por ellos. Pase al frente, vamos a orar. Todos los que se van a quedar atrás, adore al Dios en el que cree. Alabe al Dios en el que cree. ¿Qué pasa cuando alguien cree en Dios? Se postra y adora a su Dios. Si usted tiene fe, adore a Dios.
pase al frente. Si usted se puso de pie, lo voy a invitar, pase al frente. Cierre sus ojos y vamos a orar al Dios vivo, al Dios que hasta el día de hoy ha sido fiel, al Dios que cumple sus promesas. Señor, en el nombre de Jesús, te rogamos, Señor, para que tú nos ayudes en este día, Señor. Clamamos al Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, para que vengas y nos visites y nos aumentes la fe. Todo el que está atrás adore a Dios en el que cree. Y usted que está enfrente, dígale: Señor, perdí la fe, me quedé en tal situación de mi vida. Y hable de esa situación que lo hizo que perdiera la fe. Levante sus manos y empiece a pedirle al Señor. Hable de su situación, dígale: Señor, yo perdí la fe tal día, en tal situación de mi vida me quedé sin fe, pero hoy quiero que aumentes mi fe. Padre, porque en medio del desierto tú vas a abrir, Señor, una fuente de agua eterna. En medio del desierto van a fluir los ríos, Señor. Y si usted quiere pedirle perdón a Dios por haber permitido que le robaran su fe, dígale: Señor, perdóname porque permití que me robaran mi fe. Perdóname porque he sido un incrédulo, Señor, pero hoy creo en ti. Y dígale como el discípulo dijo algún día: creo, ayuda a mi incredulidad. Padre, te pedimos, Señor, que sea tu presencia en el día de hoy, Señor. Señor, porque hemos entendido que no se trata de estar en una iglesia, Señor, que no se trata solamente de cumplir delante de los hombres, sino de que volvamos a tener esa fe que tú nos diste. Dígale: Señor, yo quiero recuperar mi fe. Fuimos creados espíritus con fe, tenemos la fe dentro de nosotros. Y si aún hay alguna promesa en su vida que usted ha tenido dudas si se va a cumplir o no, dígale: hoy sé que fiel es quien lo ha prometido. Como Sara lo dijo, fiel es quien lo ha prometido. Y Señor, hoy creemos en tu fidelidad. Nos olvidamos, Señor, de que tú eres un Dios fiel. Nos olvidamos, Padre, que tú cumples tus promesas. Pero hoy recordamos, hoy volvemos a ti. Hoy volvemos a poner nuestros ojos en tu Hijo Jesús. Ponga sus ojos en Jesús el día de hoy. Aquellos que no pasaron al frente, pero que en este momento están pensando que sí perdieron la fe, quiero decirle: Dios es misericordioso, y aunque usted no pasó, ahí el Señor va a hacer la obra. El Señor necesita un pueblo lleno de fe. La creación aguarda la manifestación de los hijos de Dios. Eso que leíamos en los Hebreos tiene que ser parte de nosotros. Dígale al Señor: clamo a ti desde el desierto.
espíritu de temor por causa de la falta de fe, renuncia a todo temor, porque el Señor prometió nunca dejarnos. Y si usted ha creído que el Señor le ha dejado, mire, eso es falta de fe, porque Él prometió nunca dejarnos. Él nunca nos ha dejado. Somos nosotros los que nos hemos apartado de Él. Dígale: Señor, hoy recuerdo, hoy sé que tú prometiste nunca dejarnos. Y entregue delante de Dios ese acontecimiento que hizo que perdiera la fe. Renuncie, saque de su corazón eso que hizo que usted perdiera la fe. En mi caso fue la muerte de un familiar, y un día tuve que entender que si era voluntad de Dios, no era quien para resistirme a su voluntad. Tuve que entregarle mi corazón nuevamente a Dios. Haga eso mismo usted. Si su propia familia ha hecho que usted pierda su fe, quítele su corazón a su familia, porque usted fue creado para entregarse a Dios. Creo en ti, creo en todo lo que haces, creo en lo que has hecho en mí. Llegaste y me rescataste. Creo en ti, y aunque el sol se apagara, yo sé que tú eres mi luz. Sobre mí están tus alas, eres quien me da las fuerzas y ha creído siempre en mí. Y aunque el mundo se acabara, con todo yo diré: yo creo, creo en tu palabra, creo que tú me levantarás, yo creo, creo en tus promesas, creo que tú me levantarás, yo creo, creo en tu venida, creo que tú me levantarás, tú me levantarás. Iglesia, ponte de pie y empieza a adorar al Dios en el que crees, mientras el Señor sigue ministrando a los que están aquí enfrente. Los que están atrás, levántense, y es tiempo de clamar al Dios en el que creemos. Creo en ti, creo en todo lo que haces, creo en lo que has hecho en mí. Llegaste y me rescataste. Creo en ti, y aunque el sol se apagara, yo sé que tú eres mi luz. Sobre mí están tus alas, eres quien me da las fuerzas y ha creído siempre en mí. Y aunque el mundo se acabara, con todo yo diré: yo creo,
hiciste. Creo en ti, y aunque el sol se apagara, yo sé que tú eres mi luz. Sobre mí está tu sala. Levante sus manos, eres quien me da las fe, y ha creído siempre en mí. Y aunque el mundo se acabare, con todo yo diré, yo creo en tu palabra, creo que tú me levantarás, yo creo en tus promesas, creo que tú me levantarás, yo creo en tu venida, creo que tú me levantarás, Señor. Romanos 12:3. Levante sus manos al cielo. Lea junto conmigo. Romanos 12:3. Dice la escritura de esta manera: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Después de la coma lo vamos a leer, de la última coma lo vamos a leer otra vez todos juntos. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Sabe? Dios repartió una medida de fe a cada uno. Y si esa medida de fe se quedó estancada en un desierto por alguna situación de su vida, por algo que pasó, donde usted perdió la fe, donde fue zarandeado por un evento en su vida, y si esa medida de fe menguó, o si usted ha mantenido la medida de fe que Dios le dio, cualquiera que sea el caso, usted y yo podemos decirle al Señor: aumentanos la fe. ¿Cuántos estamos entendiendo? Podemos decirle al Señor: aumentanos la fe. Si tú me diste una medida, cada uno sabe cuánta fe es que ha tenido, cuánta fe es que ha desarrollado, o si no se ha desarrollado. Porque quiero decirle una cosa: la fe se perfecciona. ¿La fe qué? Sí, la fe se perfecciona. Y escúcheme, al momento en que se dice aumentanos la fe, es porque la fe puede crecer y se puede perfeccionar. ¿Qué tal si esta noche le pedimos al Señor: aumentanos la fe? Levante sus manos al cielo. Aumentanos la fe, Señor. Queremos ser un pueblo con fe. Aumentanos la fe, papá. Aumentanos la fe, papá. Aumentanos la fe, papá. Que se convierta en un clamor en su vida. Señor, auméntame la fe. Aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Queremos tener más fe. Queremos tener más fe. Queremos ser un pueblo con fe. En el nombre de Jesús, Señor, derrama, Señor, de tu fe sobre nosotros. Aumenta esa medida que ya nos diste, en el nombre de Jesús, que sobre todo nombre, Señor, en el nombre de Jesús. El Señor en este mismo instante ha escuchado su clamor
Y muchos en este momento van a ser sanos. Muchos en este momento van a ser sanos. Él está derramando de su sanidad sobre su pueblo ahora. Sanos y libres. Sanos y libres. Sanos y libres. Más, Señor. Él ha oído su clamor. Clame, 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 clame. Clame, auméntame la fe, Señor. Clame, auméntame la fe, papá. Aumentanos la fe, Señor. El Señor está obrando sanidades. El Señor está obrando sanidades ahora. Liberaciones ahora. Aumentanos la fe. Más, papá. Más, papá. Más, papá. Auméntale la fe a este pueblo. Auméntale a la fe a este pueblo. Me incluyo yo también, Señor. Auméntame la fe. Auméntame la fe. Quiero que esa medida crezca. Aumentanos la fe. Más, papá. Aumentanos la fe, Señor. Ayuda nuestra incredulidad. Aumentanos la fe. Trae libertad, Señor. papá. Trae libertad, papá. Aumentanos la fe. Trae sanidad esta noche. Aumentanos la fe, Señor. Aumentanos la fe para creer que el reino de los cielos no consiste en palabras, no consiste en el hombre, sino en ti, en el poder que en ti está. Confiamos solo en ti, confiados nos acercamos a ti y confiamos solo en ti, confiados nos acercamos a ti. Levante sus manos y dígale: aumentanos la fe, aumentanos la fe, Señor. Aumentanos la fe para creer. Aumentanos la fe, aumentanos la fe, Señor. Ayuda a nuestra incredulidad, ayuda a nuestra incredulidad. Aumentanos la fe, aumentanos la fe, Señor. Aumentanos la fe para creer que el reino de los cielos no consiste en palabras, no consiste en el hombre, sino en ti, en el poder que en ti está, y confiamos solo en ti, confiados nos acercamos a ti. Vamos, síganle, confiamos y confiamos solo en ti,
imposible agradarte, es imposible agradarte a ti, adorarte, porque sin fe es imposible agradarte, es imposible agradarte a ti, adorarte. Y confiamos solo en ti, y confiados nos acercamos a ti. Vamos, sígalo a él. Confiamos solo en ti, confiados nos acercamos a ti. Gracias, Señor, por lo que enseñaste y por lo que hiciste esta noche. Gracias porque nos diste también un tiempo de alabanza y adoración maravilloso. Gracias por las noticias de que el reino ha llegado. Gracias por la paz con la que nos vamos a casa. En el nombre precioso de Jesús. Amén.